Este es el modelo del ejemplo que hemos hecho. Bien, acá vamos a revisar los resultados. En el menú Display vamos a Show Default Shape o la tecla F6, vamos a ver la deformación, ¿ya? Debido a la carga que viene del edificio, la carga muerta, la carga axial P sub D. Activamos en la zona de Control Option, ¿no? Draw Control on Object, ¿no? Para ver a colores las deflexiones, ¿ya? Y en la componente seleccionamos UZ correspondiente a la deflexión vertical, ¿no? Y le damos OK. Y observamos que se deforma lo que está, ¿no?, más cercano a la columna, ¿no? Lo que más se deforma, y en los bordes se deforma menos. ¿Ya? Ahora vamos a ver debido a un momento flector. Show Default Shape, y debido al momento flector, por ejemplo, M sub D, componente UZ, le damos OK, y observamos incluso cómo se deforma el sólido, ¿no? Lógicamente que en el lado derecho se deforma como menos 390 por 10 a la menos 6, ¿sí? Esa es la deflexión. Y en el lado izquierdo, ¿no?, se deforma como en esta escala, se deforma como 455 por 10 a la menos 6 en metros, ¿sí? Bien, ahora vamos a Display que me muestre fuerzas o esfuerzos en los nudos, o sea, la reacción de los resortes en los nudos, o con la tecla F7. Entonces, para leer deformaciones, ¿no?, y para leer reacciones del suelo, se realiza en estado límite de servicio, ¿sí? De servicio. Previamente vamos a ver, debido a la carga axial que viene del edificio, P sub D, ¿no?, carga muerta, y observamos que todos los resortes están en compresión porque la flecha apunta hacia arriba, ¿no? Lógicamente que reaccionan más, ¿no?, reaccionan con mayor magnitud los que están cerca de la columna, ¿no?, porque ahí está aplicada la carga. Ahora vamos a ver cómo reaccionan los resortes debido al momento flector. Vamos a Display que me muestra las fuerzas de los joints, pero debido a un momento flector, por ejemplo, M sub D alrededor del eje X. Le doy OK, ¿sí? Y observo que al lado derecho los resortes están a compresión porque la flecha apunta hacia arriba, y al lado izquierdo las flechas apuntan hacia abajo, quiere decir que esos resortes están solicitadas, ¿no?, atracción, pero en realidad lo que vale es la suma, ¿no?, porque el momento flector no existe solo, ¿no?, existe con las demás cargas, quiere decir que esto simplemente le quita compresión, no es que esté atracción, lo que vale es las cargas sumar las cargas existentes. Por eso que vamos a ver Show Forces, ¿no?, en servicio, ¿no? En servicio ya es sumada las cargas, ¿no? Sumada todas las cargas, le doy OK, y observo que en realidad todo está a compresión, ¿no? Todo está a compresión. El momento flector simplemente le quitaba compresión. Ahora, en servicio observamos que todo está en compresión. Ahora, si en servicio los resortes estuvieran tomando tracción, entonces allí sí, este análisis lineal no es válido, tendría que hacerse un análisis no lineal. Allí sí, porque no, el resorte no puede tomar tracción, ¿ya? Bien, ahora vamos a verificar en Display que me muestre fuerzas y esfuerzos, algo muy interesante, que son las presiones transmitidas al suelo de cimentación. Las presiones transmitidas al suelo de cimentación tienen que ser menores a la capacidad portante del suelo. Vamos a ver, en Soil Pressure aparece este cuadro de diálogo, ¿no?, y selecciono el estado límite de servicio, ¿no? Lo que les dije es que los desplazamientos, los esfuerzos, la reacción del suelo, todo eso tiene que estar en servicio, ¿no? Bien. Entonces, en realidad el SAP lo que hace es hallar las reacciones en los resortes, ¿sí? Perdón, en los nudos, ¿no?, en los nudos. Claro, en los resortes también. Eso es lo que halla, lo que calcula.
pero tiene un método de interpolación, de tal forma que nosotros podemos leer la presión por unidad de área, ¿no? En realidad lo que hace es llevarlo a todos los nodos, pero nos proporciona una facilidad de poder leer la reacción por unidad de área. Ya, eso es gracias a, ¿no?, a esta opción. Digamos, display soil pressure, ¿no?, en estado de servicio, y le doy OK. O sea, estos resultados están basados en las reacciones que están en los nodos, ¿ya? Solo que aquí es más, más atractivo, ¿no?, ver las reacciones del suelo, ¿no?, con colores. Entonces, hago clic, por ejemplo, ¿no?, en un elemento shell, y nosotros sabemos por teoría que el SAP nos reporta valores en los nodos, ¿no?, pero el programa tiene un método de interpolación, ¿no?, y es por eso que puedo leer en el interior del elemento shell. Entonces observo aquí que de color azul tiene una reacción, ¿no?, del suelo, ¿no?, o sea, una presión transmitida al suelo de menos 11.3 en las unidades de tonelada por metro cuadrado. ¿Sí? En kilos sería 1.13 y la capacidad portante es 1.9, por lo tanto está cumpliendo. ¿Okay? Pero lo más desfavorable es en este extremo, ¿no?, en este extremo de color magenta. Entonces hago clic derecho y observo la presión transmitida al suelo, que está en 17.7 toneladas, en kilos sería 1.77 kilos por centímetro cuadrado. 1.77 es menor o igual que 1.9, por lo tanto, toda la zapata está verificando que no sobrepasa la capacidad portante del suelo, ¿no? Las presiones transmitidas no superan la capacidad portante del suelo. Ok, ahora vamos a ver en display que me muestre fuerzas o esfuerzos de los elementos shell. ¿Ya? Y lo que nos muestra aquí es un cuadro de diálogo donde tenemos todas las componentes de fuerza. Este es en Component Type, en la zona de Component Type, tenemos las opciones de resultado de fuerzas, también esfuerzos en el shell, ¿no?, y deformaciones en el elemento shell. ¿Ya? Ahora, el método ingenieril que conocemos, ¿no?, por ejemplo, en una viga, ¿no?, una viga simplemente apoyada, podemos calcular los momentos rectores y las fuerzas cortantes, ¿no? Y con las fuerzas puedo diseñar el acero. Ese es el método ingenieril que conocemos. Pero algo más detallado sería conocer los esfuerzos, ¿no? Component type, esfuerzos en el elemento shell, ¿no? Y los componentes son esfuerzos en las direcciones de los ejes locales del elemento shell. ¿Ya? Pero en nuestro caso necesitamos diseñar el acero y lo hacemos por el método ingenieril, como le dije, con la componente tipo fuerzas, resultado de fuerzas, ¿no? El estado límite que corresponde para diseñar el acero, ¿no?, es el estado límite de resistencia. Se selecciona en la combinación resistencia, ¿sí? Ahora, tenemos aquí las componentes F11, F22, ¿no?, F12, y las siguientes son de la resultante de los planos, ¿no?, de la resultante de ambos planos tengo una fuerza máxima y una fuerza mínima, ¿no? Y acá fuerza de von Mises, ¿no?, una combinación de fuerzas von Mises. Ahora acá en esta columna tenemos momentos sectores, ¿no? Momento 1,1, momento 2,2, momento 1,2, ¿no? Y cuando combino los planos puedo tener un momento máximo y un momento mínimo, ¿no? Acá en esta columna tengo cortantes, cortante 1,3, cortante 2,3, y si combino los planos, una cortante máxima. Bien, entonces vamos a ver la teoría con respecto a estas fuerzas, ¿sí? Entonces, vamos aquí. Esto está en el manual del SAP, ¿no? Lo pueden ustedes ver. Voy a cerrar temporalmente aquí. Vamos a Help, Content and Index, el F1, ¿no?, que es la ayuda, el Help. Entonces aquí
Hago clic en la tercera pestaña de buscar y escribo shell forces, shell, fuerzas del shell. Y hago clic acá en la lista que aparece, hago clic en shell element internal force stress. Hago doble clic y aparece ¿no? La ayuda, ¿no? Si este es el eje 1, esta es la cara 1, eje 2, cara 2. Y acá hago clic en el icono fuerzas internas del elemento shell, ¿no? Un clic y se desglosa el resto de la teoría. Miren, SAP nos reporta el resultado en el eje neutro del shell. El shell tiene un espesor, pero nos reporta, ¿no? el eje neutro, ¿no? Ahora, lo que hace entre nudo y nudo es una interpolación lineal, ¿no? El resultado real puede ser aquí variable, ¿sí? Puede ser una forma como esta media curva, pero el SAP depende de nuestra discretización de la malla, ¿no? Nuestra malla, mientras más fina, entonces los tramos son, entre punto y punto, son más cercanos a la interpolación lineal, ¿ya? Bien, esta es la convención de fuerzas, ¿no? Y lo que sigue es la convención de momentos flectores, ¿ya? Entonces, veamos la convención de fuerzas que la he graficado acá, ¿sí? Esta es la convención de fuerzas. Bien, a ver, miren, este es el eje rojo 1, verde 2 y azul claro 3. Bien, entonces tenemos el eje 1, apunta a la cara 1. Esta es la cara 1. Entonces, en la cara 1 está actuando una fuerza cortante, ¿no? El primer índice indica la cara, el segundo índice la dirección, 3. Una fuerza cortante aplicada en el eje neutro. Entonces, B13 es cara 1, dirección 3. Ok. F12 es una fuerza, ¿no? Que, aplicado en la cara 1 y que sigue la dirección del eje 2, color verde, ¿sí? Ahora, lógicamente, como la teoría dice, es una fuerza aplicada al eje neutro. En realidad, la fuerza es una carga, en realidad es una carga distribuida en todo el área, ¿no? Esta carga está distribuida en todo el área lateral, solo que se resume, ¿no? Para el eje neutro, y es por eso que tiene esta forma, F12, ¿no? Con esas flechas, ¿no? Bien, ahora, F11 es la fuerza aplicada a la cara 1 que sigue la dirección del eje 1, F11, ¿no? Entonces, en realidad es una reacción, ¿no? En la dirección axial del eje 1. Lo mismo para el eje 2, ¿no? Este es el eje 2, cara 2, cortante en la cara 2, dirección 3, ¿no? Porque sigue la dirección del eje 3, ¿ya? Acá F21, la fuerza en la cara 2 que sigue la dirección del eje 1, ¿no? que es una fuerza aplicada en esta cara, en realidad está distribuida en todo el espesor, solo que, ¿no? El SAP reporta solamente la fuerza en el eje neutro, ¿no? Bien, acá F22 es la fuerza en la cara 2 con en la dirección 2, ¿no? Es una fuerza axial aplicada en esta cara. Lógicamente que en realidad es una carga distribuida en todo el área, ¿no? Solamente que el SAP reporta, ¿no? La fuerza en el eje neutro, F22. Bien, esos son los valores positivos, ¿no? Para fuerzas. Para momentos, ¿no? Tenemos el eje 1 y este sería la cara 1. Entonces, el M11 es el momento aplicado en la cara 1, ¿ya? Este es el eje 2, esta es la cara 2. M22 es el momento aplicado en la cara 2, ¿ya? Ahora, ¿qué es M12? ¿No? M12 es el momento aplicado en el eje 1, perdón, en la cara 1, que
se refiere a como si yo alrededor de este eje le aplicara un momento de torsión, ¿no? Un momento como si fuera un momento alrededor del eje 1, ¿no? ¿Ok? Es M12. Aquí en la cara 2 tengo M22 es el momento plurieflector aplicado en la cara 2 y el M21, ¿no? Es un momento, ¿no?, de torsión aplicado en la cara 2, como si fuera un momento alrededor de este eje 2. ¿Ya? Ahora, nosotros solamente tenemos cargas, ¿no?, perpendiculares al plano, ¿no? Todas las cargas gravitatorias son perpendiculares al plano. Y las fuerzas que van a ser solicitadas están aquí pintadas de color azul, ¿ya? Debido a las cargas que son perpendiculares al plano, va a presentarse cortante en las 4 caras, ¿sí? ¿Sí? En las 4 caras se van a presentar cortantes. Acá se presentará la cortante, ¿no?, 1,3, ¿no? Debido a esta carga, hay cortante, ¿no?, en esta cara, cortante 1,3, y también cortante en esta cara, en la cara 2, cortante 2,3, ¿sí? Las demás no son solicitadas, ¿no? Aquí, debido a una carga que es gravitatoria perpendicular al plano, son solicitados los momentos flectores, ¿no?, de la cara 1, M11, y momento flector de la cara 2, M22, ¿no? M12 no es solicitado, es para otro tipo de carga, ¿no? Por ejemplo, cargas laterales, ¿no? Miren, si hubiera cargas laterales, o sea, cargas aplicadas, ¿no?, laterales a estas caras, si la carga estuviera aplicada a esas caras, lógicamente que reaccionarían con fuerzas axiales, ¿no? F11 y F22, ¿no? ¿No? Si yo aplico cargas en la cara lateral, va a ser solicitada la fuerza F11, ¿no? Si cargo si aplico carga a la cara 2, va a ser, ¿no?, solicitada la fuerza F22. Ahora, si estas cargas laterales, ¿no?, no concurren con el centro de gravedad, ¿no?, del elemento shell, ¿no?, si no concurren, o sea, hay una excentricidad en planta, y la excentricidad, perdón, esa excentricidad de cargas provoca una torsión, ¿no?, perdón, un giro alrededor del eje 3, entonces es como si aplicara una torsión, ¿no? Entonces allí son solicitadas las fuerzas, ¿no?, en las caras laterales, ¿no?, F12 y F21, ¿no? Debido a la torsión, ¿no?, al giro, el momento flector aplicado en el eje 3, entonces son solicitadas F12 y F21, ¿no? Entonces ahí se completa el resto ¿no?, de notación de cargas, ¿no? Bien, eso es con respecto a la teoría. Ahora, aquí, entonces voy a cerrar esta ayuda, Help. Bien, entonces vamos a leer, voy a volver al cuadro en display, que me muestre fuerzas y esfuerzos del elemento shell. Estamos en el estado límite de resistencia porque voy a leer fuerzas, ¿no?, componente y fuerzas resultantes, ¿no?, es lo que me activa estas componentes. Bien, ahora F11, lógicamente no va a haber, ¿no?, porque todas las cargas son gravitatorias. Y si las hay, es por condiciones de bordes idealizadas, ¿no? Son pequeños, muy pequeños, y despreciables. Entonces, si dijo F11, los valores son 0.07, muy pequeño, ¿sí? 0.07, por acá 0.04. Lógicamente, si yo leo las fuerzas en la componente F22, ¿no?, también van a ser, es una fuerza axial, ¿no?, en la dirección 2. Acá se trata de sumar y restar, ¿no? Tengo más, tengo menos, ¿no?, más 0.2, 0.1. Son valores muy pequeños, ¿no?, porque teóricamente deberían ser 0, ¿ya? Ahora,
Aquí se muestran los ejes locales del elemento shell, ¿no? Este es el eje 1, este es el eje 2. ¿No? Lo que hemos visto, F11 es las fuerzas, ¿no?, axiales aplicadas a la cara 1. F22, ¿no?, son las fuerzas axiales aplicadas a la cara 2. ¿No? Bien. Ahora, veamos otro componente, que me muestre fuerzas y esfuerzos del shell de F12. Dijimos que F12 se activa cuando hay una, como una torsión alrededor del eje 3, ¿no? En nuestro caso no estamos aplicando un momento torsor alrededor del eje 3, ¿no? Entonces debería dar 0. Todos son prácticamente 0, ¿no? 0.07, valores muy pequeños. ¿No? Sigamos revisando, ¿ok? Bueno, fuerza máxima es la combinación de los planos, ¿no? Y la fuerza mínima también, la combinación de los planos. Fuerzas de Mises es un tema especial. Okay. En la segunda columna, ¿no?, como hemos dicho, lo que se activa son debido a cargas perpendiculares al plano, se activan las fuerzas que están acá de azul. La cortante 1,3, la cortante 2,3, ¿no?, el momento 1,1 y el momento 2,2. Entonces, vamos a seleccionar M11 y observamos el diagrama de momento flector, ¿no? ¿Cómo se interpreta? Ya, si este es el eje 1, ¿no?, entonces esta es la cara 1, ¿no? Esta es la cara 1. Es el momento flector aplicado a la cara 1. Ahora, si nosotros aplicamos un momento flector respecto a la cara 1, tenemos este diagrama de momento flector, ¿no? Si nosotros, ¿no?, seleccionamos M22, entonces el eje 2, ¿no?, aquí apunta hacia esa dirección, como si aplicáramos un momento flector a la cara 2, ¿no?, donde apunta la flecha. Ahora, lo que vamos a hacer es aprender a interpretar el resultado de los momentos, ¿sí? A ver, quiero que atiendan acá. Todos agarren un cuaderno, de preferencia un cuaderno grande, ¿no? Agarren un cuaderno, por favor, y dispóngalo de tal como se muestra aquí en la figura, ¿sí? Dispóngalo de esa forma. Imaginariamente, a ese cuaderno tracen el eje 1, el eje 2 y el eje 3. ¿Ya? Imaginariamente tracen esos ejes en un cuaderno. Entonces, imaginariamente, ya, tracen un eje 1, un eje 2 en el cuaderno. Ahora, si este es el eje 1, esta va a ser su cara 1. ¿Ya? Ahora, a mano derecha, ¿sí?, con la mano derecha, agarren ese borde que estoy señalando con el mouse. ¿Ya? Y aplíquenle un momento flector en esa cara. Un momento flector, ¿no?, con la regla de la mano derecha. Quiere decir, la mano derecha, gírenla en el sentido antihorario. Ya, la pregunta 1. ¿Hacia dónde se deflecta su cuaderno? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Con la mano derecha agarre el borde, agarre la cara 1, ¿no?, y aplique un momento flector, ¿no?, con la mano derecha, gire su mano derecha en el sentido antihorario, aplicado a este borde. Bien. Se aplica la regla de la mano derecha en el borde, en la cara 1, ¿no?, su cuaderno se va a deflectar hacia arriba. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo debo colocar el acero? Si se deflecta hacia arriba, ¿paralelo a un 1 o paralelo a 2? Esa es la segunda pregunta. Claro, su cuaderno es como si fuera la losa de cimentación. Ya, es como si usted solicitara esta franja. Y esa franja está deflectando, ¿no?, hacia arriba. Perdón. ¿Ya? Es como si usted tomara un ancho de franja igual a 1 metro. ¿Ya? ¿Ya? Si le aplica la mano derecha a este borde, usted está solicitando esta franja que se está deflectando hacia arriba. La pregunta 3. ¿Dónde debo colocar el acero? ¿En la capa superior o en la capa inferior? Ya sabemos que es paralelo al eje 1. Debido al momento flector con la mano derecha aplicado a la cara 1 en su cuaderno, ¿sí?, el acero debe colocarse paralelo a 1. Se deflecta hacia arriba y es paralelo a 1. ¿Dónde debo colocar el acero? ¿La capa superior o en la capa inferior? Bien, ahora, la convención del SAP considera positivo tal como se muestra aquí, ¿no? ¿Sí? Tal como se muestra ¿no?, de color azul. ¿Ya? O sea, lo que hemos hecho con la mano derecha para el SAP es un momento negativo. ¿Ya? El momento positivo tiene dirección contraria. O sea, para este momento positivo M11, la losa se va a deflectar hacia abajo, o su cuaderno se va a deflectar hacia abajo, ¿no? Y la franja solicitada es paralela al eje 1, lógicamente, porque así están viendo que se deforma, ¿no? Y si el momento 1,1 positivo, el acero debo colocarlo en la fibra inferior, ¿no?, porque la fibra inferior se tracciona y la fibra superior se comprime. Bien, ahora en su cuaderno, por favor, apliquen la regla de la mano derecha en la cara 2. Regla de la mano derecha en la cara 2. La regla de la mano derecha es siempre antihorario, ¿no? Ya, ok. La pregunta número 1 sería, ¿hacia dónde se deflecta? Con la regla de la mano derecha en la cara 2. ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Ya? De esa forma se deflecta, se aplican la regla de la mano derecha en la cara 2. ¿Ya? Pero la convención del SAP indica que M2 positivo es en sentido contrario. ¿Ya? Entonces, para el SAP, el momento M22 positivo lo deflecta hacia abajo. ¿Ya? Entonces, en la franja solicitada, ¿no?, es una franja, por ejemplo, de 1 metro, ¿no? Una franja paralela al eje 2. Es como si estuviéramos diseñando esa franja que está de color blanco, fondo blanco, ¿ya? Y nosotros sabemos que cuando diseñamos por franja, es como si diseñáramos una viga, ¿no? Como si diseñáramos ese ancho de 1 metro como una viga, ¿no?, cuyo ancho es 1 y la altura es el espesor de la losa, ¿ya? Bien, ahora, si M22 es positivo, se deflecta hacia abajo, ¿dónde debo colocar el acero? ¿Ya? Para M22 del SAP, ¿no? El acero lo debo colocar en la capa inferior, ¿sí? En la capa inferior.
el acero. La fibra inferior está en tracción y la fibra superior está en compresión. ¿Sí? Bien. Esto, lo que les he explicado, es la base para interpretar los resultados de cualquier elemento finito, del SAPS, del bridge, del TAF, del SAFE, es lo base. Ahora, entonces, en base a que ya conocemos, ¿no?, cómo se lee, ¿no?, los momentos vectores, ¿no?, respecto a los ejes locales del SHEP, vamos a leer en display que me muestre fuerzas, esfuerzos del shell, ¿no? ¿Cuál es ahora una pregunta, ¿cuál es la dirección principal? ¿El M11 o el M22? Recuerden que el momento flector lo aplicamos alrededor del eje X, ¿no? El eje X es este, el eje Y es el perpendicular a ese, ¿no? Debido a que el momento alrededor del eje X es alrededor del eje X, la mayor longitud, ¿no?, es esta longitud B, que vale 450, y la perpendicular, que vale 280, L280, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el momento flector principal, M1 o M22? M11 es el momento flector aplicado a la cara 1. M22 es el momento flector aplicado a la cara 2. ¿Ya? Y nuestro momento flector, ¿no?, es alrededor del eje X. Entonces, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es la franja principal? Ya, esa franja o esta franja de aquí, por ejemplo. Una franja en el otro sentido. ¿Ya? ¿Cuál es la franja principal de esta losa de cimentación? ¿La franja paralela 1 o la franja paralela 2? Dicho de otra forma, ¿dónde va el acero principal? El acero principal de esa losa de cimentación, ¿en qué dirección? ¿Paralelo al eje 2 o paralelo al eje 1? ¿Cómo se solicita? Se solicita, ¿no?, esta franja, igual que este problema. Aquí. Si yo aplico un momento alrededor del eje X que coincide con el eje 1, o sea, un momento flector alrededor de ese eje, de este eje, entonces se está solicitando esta franja, ¿no?, porque forma o bien hacia abajo o bien hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto, en el problema, el momento flector es alrededor de este eje, se solicita esta franja, esa es la franja principal. El acero es paralelo al eje 2, ¿sí? Entonces, lo que yo debo leer es el momento 2,2. El momento 2,2. Ese es el momento que solicita esa franja, ¿no? Vamos a display que me muestre fuerzas y esfuerzos del shell M22. Ya. Allí tenemos el diagrama del momento flector M22. Ahora, el método de las franjas consiste en justamente seleccionar una franja. Nosotros en ingeniería, ¿no?, tomamos un ancho de 1 metro, ¿no? Diseñamos para 1 metro de ancho. En este caso he seleccionado el ancho de la columna, que es 60 centímetros. Ya, bueno, digamos que voy a diseñar ese ancho de franja. ¿Ya? Yo puedo dibujar el diagrama de momento flector de esa franja. Recuerden que una franja, una franja es como una viga, ¿no? Una viga, en este caso, de 60 centímetros de ancho, con un peralte de 70, que es el espesor de la losa. ¿Ya? Entonces voy al sólido le voy a quitar el relleno. En Display Option, General Fill Object, activo, ¿ya? Y tenemos esta franja, ¿no?, que es la principal. Y vamos a leer, vamos a dibujar el diagrama de momentos flectores de esa franja. ¿Ya? Miren, aquí tenemos un momento flector igual a 0. En este punto
tenemos un momento flector igual a 1.4. Acá tenemos un momento flector de 7.4. Aquí 19. Aquí 29. 56. Y aquí es máximo 62. ¿No? Y luego aquí disminuye a 35. 13. 2.4 y 0. Entonces, si ustedes dibujan esos, ¿no?, esos momentos flectores, tienen un, ¿no?, que va creciendo hasta que se hace máximo y luego disminuye hasta que se hace 0. Entonces dibujan y ese es el diagrama de momento flector, ¿no?, en este sentido, en el sentido paralelo al eje 2. Ahora también podemos dibujar el diagrama de fuerzas cortantes de esa franja. ¿Ya? También nos da el diagrama de fuerzas cortantes de esa franja. Es como si fuera una viga. Vamos a display que me muestre fuerzas y esfuerzos del shell. ¿Ya? Y la cortante asociada al momento 2,2 es la cortante 2,3. ¿Sí? Lo podemos ver en la parte teórica, ¿no? Acá. Esta es la cara 2. ¿No? ¿Cuál es la cortante? La cortante es la 2,3. ¿No? Esta es la cara 2. ¿Cuál es el momento? El M22. ¿No? Por eso, la cortante asociada al momento 2,2 es la cortante 2,3. Y es justamente la que está a su lado derecho. M22, cortante 2,3. Le damos OK. Y entonces estamos diseñando para esta franja que es la más desfavorable, ¿no? Porque hay otras franjas, ¿no? Las franjas laterales. Las franjas laterales no son las más desfavorables. La más desfavorable es esta franja central, ¿no? Y vamos a dibujar el diagrama de fuerza cortante. Ya. Tenemos acá punto 8, 7.8, 19, 33, 66, aquí se hace máximo, casi 70, luego va disminuyendo, 60, y por aquí se hace 0, ¿eh? Aquí se hace 0, más o menos por acá, ¿sí? Entonces, si ustedes grafican, ¿no?, sería, va creciendo, se hace máximo, y luego cambio brusco, ¿no? En un corto tramo del máximo pasa a 0, y luego pasa a un mínimo, un valor negativo de menos 81. Pasa de 70 a menos 81. Fuerza cortante. Y luego va decreciendo. Menos 33, menos 12 y 0. Bueno, este es el diagrama de fuerza cortante de la franja principal, ¿no? Bien. El otro sentido, que es el secundario, también tiene su diagrama de fuerza de momento flector. Show forces shell M11, ¿no? Entonces me parece que este sería la franja, ¿no? Esta sería la franja, ¿no? Este es el diagrama de momento flector, ¿no? Voy a diseñar el acero en esa dirección, ¿no? Si lo grafico, bueno, por acá tengo 0, 1, 25, 38, 25, 1 y 0. También tiene su correspondiente diagrama de fuerza cortante, ¿no? B13, la que está asociada al M1. ¿No? Esa es una fuerza cortante, se hace negativo máximo, luego se hace 0 aquí, justo aquí se hace 0 y luego pasa a positivo, 54 y luego se hace casi 0. ¿Okay? Bien. Vamos a shell, ok. Entonces, esa es la forma de interpretar, ¿no?, los resultados de momentos flectores y fuerzas cortantes, ¿no?, en elementos shell. Conociendo, ya, voy a cerrar esto. Vamos ahora al diseño, que me muestre fuerzas del shell M22 en resistencia, franja principal. Vamos a tomar lectura aquí. Si nosotros nos acercamos, el momento flector es 61.9, casi 62. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice lo siguiente, ¿no?
Todas las fuerzas son fuerzas por unidad de longitud, ¿ya? Fuerzas por unidad de longitud, ¿ya? Esa longitud puede ser 1 centímetro, puede ser 1 pulgada, puede ser 1 metro. O sea, lo importante es que te define fuerza por unidad de longitud. Ahora, veamos, este momento de 62 es válido para una longitud que yo defino, ¿no? Yo puedo definir que ese valor de 62 es válido, por ejemplo, para 1 centímetro, que sería muy pequeño en realidad, ¿no? Acá lo práctico es, de acuerdo a los colores, que por cierto son arbitrarios, ¿no? Que yo puedo modificar esta gama de colores, por si acaso, pero tal como se muestra, tengo aquí 62, en el borde de color azul 60, ¿no? Y en el otro extremo 60. Quiere decir que en este ancho de color azul intenso, en promedio, tengo un momento flector de 61 toneladas metro. 62, 60, en promedio 61. Con ese momento de 61 toneladas, yo puedo diseñar una franja que tenga ese ancho, ¿ya? Ese ancho, ¿ya? Pero nosotros diseñamos en realidad para 1 metro, ¿no? Para 1 metro, o sea, ok, el ancho de la columna es 60, ¿no? Tengo aquí 62, entonces más o menos 1 metro estará por acá, 45, ¿no? ¿Ya? Y a este lado también 45, ¿ya? Entonces, tengo 62 y 45 en los bordes de 1 metro de ancho. 45 más 62 me da 107. En promedio es la mitad, 54, digamos. Entonces, 54 toneladas metro es el momento flector promedio para un ancho de franja de 1 metro. Eso sería ya, ¿no? Sacar el promedio, es algo tratando de ser exactos. Pero nosotros no hacemos eso. Lo que nosotros hacemos es este valor de 62, como caso más desfavorable, lo hacemos válido para todo el ancho de 1 metro, ¿ya? Lo hacemos válido para todo el ancho, o sea, para todo este metro de ancho voy a diseñar con este momento igual a 62. Y para calcular el acero, primero tengo que identificar los ejes locales, ¿no? El eje local, como se ve, eje 1 rojo, eje 2 verde, eje 3 azul, ¿sí? Entonces, si el momento es positivo, ¿ya? Si el momento es positivo, en la dirección 2, ¿recuerdan la regla de la mano derecha? Si es positivo, se deflecta hacia abajo, ¿no? Y si se deflecta hacia abajo, el acero principal va en la capa inferior, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que identificar en un diseño. ¿Dónde va el acero? ¿En la capa superior o en la capa inferior? ¿Ya? Va en la capa inferior. Ok, y para M22, ¿no? El acero es paralelo a dicho eje, el eje 2. Ok, ya, una vez identificado, ustedes simplemente ya diseñan, ¿no? Porque tienen la resistencia al concreto, tienen la afluencia del acero, ¿no? Concreto 210, el acero 4200, tienen el peralte, ¿no? El peralte D es la altura 70 menos el cubrimiento menos la mitad del diámetro, ¿no? ¿Ya? Que más o menos vale 62.5 centímetros, el peralte D. Bien. Miren, esta es la sección crítica para diseñar el corte por flexión, ¿no? Se diseña a una distancia D. ¿Ya? Esta es teoría. A ver, desde el principio, ¿ya? Tenemos acá momento de flexión. Si la columna es rígida, como en nuestro caso es una columna de concreto, el momento se lee en la cara de la columna, ¿no? Sí, es lo que hemos hecho, ¿no? El momento igual a 62 toneladas,
Lo hemos leído en la cara de la columna. Si la columna fuera de ladrillo o mampostería, entonces el ladrillo no es rígido pues en todo su ancho, ¿no? Consideramos que es rígido en el medio central, ¿no? Quiere decir que debemos leer el momento flector de diseño a, a una distancia igual a b cuartos, ¿no? Es el medio central, es el rígido. Entonces, esa es la sección crítica, ¿no? No es nuestro caso, ¿no? Ahora, si fuera una columna de acero, el borde rígido es el borde de la columna, pero hay una plancha inferior y el borde rígido es el borde de la plancha. Entonces, como tengo dos bordes rígidos, la sección crítica es el punto medio entre ambos, ¿no? El punto medio de esta especie de volado, ¿no? Entonces, allí debo leer el momento flector. No es nuestro caso. Ya. Entonces, este es para diseñar por flexión, que ya lo hemos hecho, ¿no? Y ahora, como leo el cortante por flexión, ¿no? El cortante por flexión se lee a una distancia d desde la cara, ¿no? D desde la cara. ¿Ya? Es lo que he graficado acá, ¿no? Esta es la columna, entonces no existe carga puntual, toda carga es distribuida. Esta es la carga axial que viene de la columna, la carga de todo el edificio está aquí. Entonces, esa carga fluye a través de la zapata, ¿no? Con un ángulo igual a 45 grados, o sea, la pendiente es 1,1. Entonces, todo lo que está aquí de color magenta se considera que está comprimido. Entonces, este es el plano de falla debido a corte por flexión. Si ustedes hacen un video laboratorio, ¿no? Le aplican un gran momento flector para que falle, entonces el concreto va a fallar por allí, ¿no? Se va a agrietar por allí. ¿Ya? Ese es el plano de la sección crítica real. La sección crítica idealizada la consideramos cuando ese plano de falla intersecta con el acero de la capa inferior. Entonces, esta es la sección crítica idealizada para el diseño, ¿no? Como el ángulo es 45 grados, de la fibra superior al eje neutro del acero, tenemos una distancia D. Y es por eso que esta distancia es D, ¿no? Porque el ángulo es 45 grados. ¿Ya? Bien, esta es la real y esta es la idealizada para diseño, ¿no? La sección crítica, corte por flexión. Bien. Ahora, hemos dicho eso para un momento flector grande, ¿no? Puede fallar en ese plano. Bien. Ahora, ¿qué tal si la carga es la que aumentamos de tal forma que lo que va a fallar no es por flexión, sino por punzonamiento? ¿Bien? Si la carga es grande, ya no el momento, sino la carga, entonces se ha determinado experimentalmente en laboratorio, ¿no?, de que el plano de falla la carga fluye con un ángulo 1,2, uno horizontal, dos vertical, ¿no? ¿Sí? Si ustedes hacen un ensayo de laboratorio, se va a presentar un plano como este. ¿Sí? Así va a fallar, debido a una carga axial grande, ¿no? Bien. Entonces, este es el plano de falla real y este es el plano para diseño. La sección crítica de corte por funcionamiento. Entonces, en realidad, quien resiste esta gran carga axial, ¿no?, son las 4 caras. Y lo que debo leer es la cortante de las 4 caras, ¿no?, las 4 caras, ¿no?, a una distancia de medios, ¿no? Bien. Ahora, ante una gran carga axial, puede fallar, claro, por corte, por punzonamiento, pero también puede fallar por aplastamiento, ¿no? Si esta carga axial es muy grande, entonces se ha determinado experimentalmente de que la carga fluye con una pendiente 2 horizontal, 1 vertical, ¿ya? Diferente a esta, que era 1 horizontal, 2 vertical, ¿ya? Entonces, ¿quién resiste toda esta fuerza de aplastamiento? Bueno,
Este es el plano de falla, donde intersecta a la cara del concreto, ¿no? Justamente aquí intersectó primero que en esta cara. Entonces, esta línea de rojo de color azul es la cara, ¿no? La cara en planta, el área A2 que resiste, ese concreto está debajo, es el que resiste toda esta carga axial. ¿Ya? Bien, esa es falla por aplastamiento. Entonces ya es cuestión de acá de leer, pues, si queremos corte por flexión a una distancia de medios, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago? B23, ¿no? ¿Ok? Ya, supongamos, a ver, el peralte es de 70 centímetros, ¿no? Entonces el D debe ser más o menos 60 centímetros, ¿ya? Entonces, a una distancia de, ya, a una distancia de, bueno, más o menos, justo parece que fuera este punto, ¿ya? A ver, no, tendría que discretizar la malla, ¿no? Y hacerlo exactamente que caiga a una distancia de, pero más o menos es este punto. La cortante a una distancia de la cara es de 79 toneladas, ¿ya? 79 toneladas. Ahora, la cortante resistente la debo calcular, ¿no? A ver, es phi que vale creo 0,85, ya lo multiplico por la cortante nominal que es 0,53, ya lo estoy haciendo en la calculadora por la raíz de 210, ya, ya, ok, por el B su doble, ¿no? Estamos diseñando para 1 metro de ancho, por 100 y por D que vale 70 menos 7,5 menos la mitad del diámetro, ya que sea 60, ¿ya? Entonces lo estoy haciendo con la calculadora y me sale 39.170. 39.170, ¿no? Eso en toneladas es 39 toneladas, ¿no? 39 toneladas. Ese es el cortante resistente, ¿no? El nominal por el phi. Sin embargo, la cortante última me está dando 78, ¿sí? 78 toneladas. Ya. Entonces, aquí puedo aplicar criterios, ¿no? Digamos, ya no me voy a lo más desfavorable de leer la cortante en un punto, digamos, ¿no? Sino en 1 metro, ya, en 1 metro sería 40 aquí, 40 por acá y 78. El promedio de la cortante sería 40 más 70, 110, 118, más o menos 59. Sí, 59 toneladas. 59 toneladas sería la cortante última en 1 metro de ancho. 59 es mayor que la cortante resistente, que es 39 toneladas. Por lo tanto, no cumple, ¿no? Ya, si no cumple, entonces recuerden que esta losa, ¿no? La estamos reforzando con acero para la fricción. Entonces, debemos, ¿no? Normalmente las losas se peraltan para no reforzarlas por corte. Se le da un peralte suficiente para no colocarle acero por corte. En este caso, en esta zona, debo colocarle acero por corte. Entonces, la cortante resistente, ¿no? Sería igual al aporte del concreto, ¿no? Más el aporte del acero. ¿Sí? Este tipo de resultados es lo que obtenemos por el método refinado, lo que no podemos hacer por el método convencional, ¿no? Por el método convencional lo hacemos para todo el ancho, ¿no? Y nos sale bien, y después se presentan pues las grietas, las fisuras, y uno no las ve pues por un análisis convencional, ¿ya? Ahora, en realidad, los momentos flectores se presentan, ¿no? En ambas direcciones, ¿ya? Y recuerden que el sismo viene en un sentido y en el otro sentido. Por lo tanto, si el momento flector también aplica se va a invertir, ¿no? Entonces debo reforzar también por acá, lógicamente, ¿no?
Y ahora, el sismo viene en el otro sentido, también tengo que reforzar por aquí, por aquí. O sea, a una distancia de en los cuatro bordes, ¿no? Debo colocar acero por corte, ¿ya? Bien, entonces hemos concluido ¿no? la interpretación.